Invitado en la mesa de trabajo, Andrés Ortiz, quien hace parte de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS. Andrés, buenos días y bienvenido. Gracias por madrugar y estar acá con nosotros. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, agradeciendo el espacio que se da para generar todas estas estrategias de opinión, de información a toda la comunidad, Barrancabermeja y el Magdalena Medio. Bueno, vamos a abordar con un tema que ha generado preocupación en la comunidad y es el tema que tiene que ver con seguridad, diferentes situaciones que se han generado acá en Barrancabermeja que por supuesto generan preocupación también en la comunidad y en ciertas instituciones como y organizaciones como es la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDOS, y es el tema de la seguridad, un tema preocupante, Andrés, que tiene que ver con el tema de los homicidios. Cifras que ha entregado la Policía Nacional pues dan cuenta que en lo que va corrido de este año pues se han registrado 28 homicidios en Barrancabermeja, con relación a los que ocurrieron el año pasado, que son 24, es decir, hay una tendencia al alza, porque durante todo el 2018 ocurrieron en total 24 homicidios, estamos apenas iniciando octubre y ya la cifra da que van 28, 4 más que el año anterior, con un mes, cerrando un mes de septiembre, que fue uno de los más violentos, por decirlo así, del año 2018, porque se registraron 7 homicidios. ¿Cómo ve CREDOS este panorama? Una organización pues que está siguiendo de cerca esta temática de las violencias, de las diferentes formas de violencia que se generan en el territorio. Bueno, muy buenos días. Primero, obedece a que hay una reestructuración de algunos elementos armados en los territorios. De acuerdo al análisis que se ha hecho por parte de la corporación, hemos evidenciado de que existe una disputa territorial por varios sectores armados, en los cuales pues se han dado a relucir, o datos relevantes han sido las comunas que han marcado un poco el tema del aumento de la violencia, como es la Comuna 1 y la Comuna 3. Y eso consiste en que esas comunas son puntos corredores estratégicos para esas estructuras armadas dependientes del microtráfico, y a eso se le puede sumar pues que este año 2019 ha tenido una variable, y la variable es que ejerce posiblemente una presencia de algunos elementos políticos del Ejército de Liberación Nacional en Barrancabermeja. Por ello, pues decimos nosotros en nuestro análisis, el Ejército de Liberación Nacional, la insurgencia del ELN, Barrancabermeja de pronto no tenga la capacidad militar de generar una acción bélica, pero sí tiene la capacidad política de hacer ese tipo de situaciones que se han visto meses anteriores, que la bandera, que de pronto un boletín, un panfleto que se genere, y eso genera una reestructuración de sus estructuras al interior del Magdalena Medio y hacia Barrancabermeja como generando presencia. Existen unas disputas territoriales. Comuna 1 es la comuna más de confrontación que se da en el territorio, lo que son los barrios Arenal, David Núñez, San Francisco, Las Playas, son barrios que han generado alguna acción y llaman la atención de las autoridades en torno al proceder de esas estructuras allí. Recordemos que pues allí estuvo Aquaman, alias Aquaman, sí. Estuvo la estructura de los Aquamanes y se han generado algunas acciones dirigidas al desmantelamiento de estas estructuras. Hoy estas estructuras están en confrontación, según de acuerdo a las fuentes territoriales, las comunidades que se han denunciado, hay una persona que le dicen alias el Diablo, que viene generando una acción de reestructuración y su enemigo antagónico viene siendo Ricardo Robles, alias Aquaman. Entonces eso es de acuerdo a la información que recogemos nosotros en terreno, y se evidencian pues que los últimos homicidios que se han dado es por ese tema que se llama a las autoridades ajustes de cuentas. Ajustes de cuentas es más allá del tema personal, sino de quién se queda con el territorio para la venta del microtráfico. La Comuna 1 es una de las comunas más atractivas para estas estructuras, ya que conecta el río con los diferentes municipios alrededores a Barrancabermeja, conecta Barrancabermeja con otras comunas, porque con la Comuna 1, a través de la Comuna 1 usted va a la 5, va a la 3, va a la 2, entonces es una comuna estratégica para la distribución del tema de microtráfico. Entonces podríamos decir que es el centro de abastecimiento de muchos sitios de expendios o mal llamados ollas en el territorio. Entonces por eso es una de las comunas más conflictivas. Hasta la fecha la Comuna 1 registra 6 homicidios, seguida de la Comuna 3, con el mismo número de homicidios. Tiene una variable este año Barrancabermeja, y es que se han aumentado los homicidios en zona rural. Homicidios
como los que se dieron de las 2 personas que fueron ajusticiadas en Villa Zarzal. Eso tiene unos patrones característicos del pasado, personas que llegan en un taxi, descienden del taxi y a quemarropa, como se dice popularmente por allí, son ajusticiados por sus captores. Evidencia pues que de una manera hay una reorganización de estas estructuras, y siempre hemos dicho, estas estructuras son herederas del paramilitarismo porque generan su accionar delictivo a raíz de el cobro de extorsiones, microtráfico y esas situaciones. Pero Andrés, usted dice, esto obedece, pues evidentemente las autoridades también lo han reconocido, porque en ciertas ocasiones la policía lo ha reconocido, y hay que decir que bueno, hemos hecho extensa la invitación a las autoridades para generar este espacio de diálogo, no ha sido posible, lo hacemos con Creus, que también viene haciendo seguimiento al tema de seguridad acá en Barrancabermeja. Usted dice, evidentemente hay un tema de disputa territorial, las autoridades también lo han reconocido, que hay un tema de disputa. Usted dice, el ELN no tiene la capacidad para generar acciones bélicas acá en Barrancabermeja, pero sí para generar acciones políticas. Hay estructuras armadas que se están disputando el territorio. ¿Quiénes son? Pues la gente conoce, de acuerdo a algunas impresiones que se han dado en territorio. Vean, ahí está el combo del Kennedy, el combo de La Paz, los combos de la Comuna 1, que eso obedece. ¿Eso es delincuencia común? Para nosotros no es delincuencia común, porque de acuerdo a una misiva que envió el Ministerio de Defensa, se le envía a las instituciones, y pues de alguna manera se ha socializado a algunas organizaciones. Se determinan grupos de delincuencia organizados. Grupos armados organizados, los GAO. Los GAO obedece a una estructura como si fuese el ELN. Los grupos de delincuencia organizados son los famosos combos barriales, que dependen del microtráfico y que generan una presión. Esos son los famosos GDO. Entonces, estos GDO de una manera abastecen su negocio del microtráfico gracias a un GAO, que es un grupo armado organizado. En este caso podríamos hablar de las autodefensas gaitanistas, sí, la insurgencia del ELN, los caparrapos, que vienen ya bordeando el tema del Magdalena Medio, los famosos pelusos, que es lo que denominan el EPL en el Catatumbo. Entonces, esos son denominados GAO, grupos armados organizados. Estos grupos armados organizados, pues, venden, o de una manera hacen acuerdos comerciales con estructuras menores que están en los centros poblados como San Pablo, Barrancabermeja, Cantagallo, Puerto Wilches, y esos a los que están en los centros poblados se le denominan grupos de delincuencia organizada. ¿Para qué se hace el grupo de delincuencia organizada? Que son los combos, de los combos que usted habla. Los combos barriales. Listo. Entonces, los grupos de delincuencia organizada es una estrategia de desligar el tema de los GDO de los GAO. Es decir, usted no depende de eso para generar un análisis de contexto institucional. ¿Una estrategia de quién, Andrés? Pues aquí la institución ha querido maquillar las cifras y maquillar de una manera las responsabilidades que se tienen en el territorio. En muchas ocasiones nos dijeron que aquí presencia del ELN no había. Sí. Y aparecieron las banderas como estrategia, puede ser una estrategia de visibilización de ese actor armado. Nos dijeron que aquí las autodefensas gaitanistas, ni los urabeños ni el Clan del Golfo había. Y generamos todas esas denuncias y se dio por resultado la captura en su momento de alias Platino. Nos dijeron que Dani era un don señor que no dependía de nadie y capturaron a Dani. Nos dijeron que Aquaman era una persona de bien que de una manera estaba en el territorio haciendo las cosas bien y lo capturan. Entonces es la estrategia de la institución de maquillar y de una manera invisibilizar las situaciones internas que tiene Barrancabermeja. Entonces esos grupos de delincuencia organizada, podemos decir, son los encargados de surtir, de generar toda esa estrategia de redes de venta en el territorio. Por ejemplo, las ollas, ¿cuánto depende o cuánto devenga una olla en el territorio? Una olla diaria en Barrancabermeja puede estar alrededor de 7 a 10 millones de pesos. Datos que nos dan... Diarios. Datos que nos suministran personas que han estado de una manera inmersas en esas estructuras y que por cosas del destino, no dice popularmente, la embarró. Entonces son objetos de amenazas y muy seguramente iban a ser parte de algún nuevo homicidio en Barrancabermeja, acuden a la ayuda de la corporación y pues esa información la suministran esas estructuras. Y ese tema de los homicidios estaría ligado a toda, o gran parte estaría ligado a todas esas situaciones de violencia que se generan en relación a ese tema de querer controlar el territorio y de querer tener ese negocio del microtráfico. Sí, porque el homicidio depende o se deriva del control social y territorial que ejercen esas estructuras allí.
ejerciendo un control social y territorial, pues controlan de una manera las situaciones que se dan en el territorio. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, lo que se está dando en la Comuna 1, siempre ponemos a colación lo de la Comuna 1. Es como la comuna más crítica, ¿cierto, Andrés? En los análisis que se ha hecho es, para esas estructuras, quien controla la Comuna 1 controla Barranca Bermeja. ¿Por qué? Porque la Comuna 1, vuelvo a digo, tiene unos factores, unas características muy específicas, y es el tema del río, la centralidad y de una manera el olvido estatal en torno a ello. Entonces eso obliga a que esas estructuras se reconfiguren en ese territorio y generen un control y presencia en algunos sectores de esa comuna. Bueno, y la Comuna 3, ¿qué pasa en la Comuna 3, que también ha sido epicentro pues de diversos hechos violentos también, y también allá con una situación muy particular, Andrés, y es que hay muchas invasiones que también se prestan para que ese tema se agudice? La Comuna 3 también tiene una característica específica y es un poco similar a la 1. ¿Qué sucede en la Comuna 3 y cuáles son los barrios que están siendo objeto de esta situación por parte de las estructuras armadas allí presentes? Allí recordar que estaba el combo de Camilo, conocido como Trasmayo, que hoy se encuentra capturado. Se han denunciado varios actores allí y la gente ha comentado en varias asambleas comunitarias el tema de un señor, una presunta persona que viene amenazando, se le conoce con el alias de presuntamente Tico. Sí. Vienen hablando de algún señor que también le denominan con el alias de Paisa. Estas personas obedecen a esa estructura, dan y tuvo injerencia en esa comuna, y esa comuna tiene algo característico, y es que es la salida, los barrios donde están allí, es la salida de Barranca Bermeja hacia Puerto Wilches y en su efecto Sabana de Torres. Entonces, por eso le decíamos que este tipo de homicidios se están dando en comunas donde son tránsito hacia otros municipios. Perdón. Entonces, vemos la Comuna 1, que tiene la arteria fluvial que sale a San Pablo, Cantagallo, Puerto Wilches, Santa Rosa y Cimití. Y vemos por tierra la Comuna 3, que es lo que el sector de San Silvestre, La Paz y todo ese corredor que me comunica a mí con Puente Sogamoso, Puerto Wilches y en su efecto Sabana de Torres y la Vía de la Costa. Entonces, hemos evidenciado que un patrón en torno a esos homicidios, que lo que está sucediendo en esas comunas es que son las comunas de control y de corredores. Son las comunas donde se abastecen, donde pueden llegar los insumos de droga y donde pueden generar acciones de control. Usted me decía ahorita algo, es donde están el tipo, los asentamientos humanos que se han crecido últimamente. Esos asentamientos humanos, la mayoría se acentúan dentro de la Comuna 3. Sí. Y esto es un factor, no decir y no catalogar que pues... Sin estigmatizar. Sin estigmatizar a los pobladores de la Comuna 3, a los cuales también les damos toda nuestra solidaridad y apoyo. Y es que estas estructuras armadas se valen de esta vulnerabilidad de estos pobladores para ejercer una presión y un control sobre algunos barrios. Y no vamos a referirnos a barrios, pero las comunidades muchas veces cuando hemos ido, por ejemplo, a barrios de la Comuna 3, nos han manifestado que hombres armados llegan, de que ahí se hace o se vende lo que ellos digan, determinan algunos factores. Entonces, a ese control social y territorial es que nos referimos. Ni hablar del tema de la fuerza pública. El personero meses atrás mencionó que la complicidad que existía entre las estructuras armadas delincuenciales en torno al tema del microtráfico con miembros de la policía, y no es satanizar ni estigmatizar a la institución, es decir que hay elementos dentro de la policía que están haciéndole juego y eco al tema de fortalecer y financiar estas estructuras. Hay un ejemplo, el patrullero Molano, quien fue en los últimos meses fue capturado por las instituciones, las autoridades, por estar dentro de la nómina de las Águilas Negras y en situaciones que se dieron en Puerto Wilches. Entonces, estos elementos como autoridad, y la gente se lo ha dicho 1000 veces y una y otra vez reiteradamente en cada asamblea que hay, generan acciones que facilitan de una manera el delito y el homicidio en el territorio. Entendemos que de pronto la policía esté justificando que no tiene mucho pie de fuerza, pero yo creo que más del pie de fuerza es generar la acción de desmantelamiento, porque pues ellos saben dónde están las ollas. La gente la sabe, y si la sabe la gente, pues ellos también deben saberla.
Entonces uno dice, son acciones que contradicen pues de una manera el pie de fuerza en el territorio, teniendo en cuenta que tienen un aparato de inteligencia, que cuentan con elementos de tecnología sofisticada. Ahora que la gente les esté señalando dónde están las ollas, pues son elementos que uno dice, pues aquí realmente hay una situación y una crisis en torno al desmantelamiento de esas estructuras. Sí, también entra el tema de la policía justificada, dice, yo los puedo capturar, pero si la rama judicial no hace lo suyo, pues de una manera los van a dejar en libertad, pero resulta que muchas de esas capturas se generan a pequeñas dosis, porque cargó un corta uñas o porque generó algunas situaciones allí. Entonces, más allá de la captura que se dé en torno al muchacho, que es consecuencia de la drogadicción, es cómo desmantelar las estructuras que están haciendo la cadena de la comercialización, que es lo que estamos diciendo. Aquí hay dos factores: el tema del abandono estatal ha hecho que el campesino cultive el cultivo, valga la redundancia, el cultivo de uso ilícito, y el consumidor, en torno a los problemas sociales que se viven en el territorio, se genere una situación de adicción. A estos hay que darles un tratamiento de salud pública, a estos hay que darles un tratamiento de salud pública con enfoque de derechos humanos y mantener pues de una manera una sana armonía. Es decir, es responsabilidad de la alcaldía también velar por esas situaciones y no atacarlos, porque aquí estamos atacando, es consecuencia de lo que hace la comercialización, pero la cadena de comercialización, lo que son las ollas, esos grandes personajes que se están lucrando el tema del microtráfico, siguen campantes por ahí. Ellos sacaron ¿qué días? Un panfleto, un cartel, perdón, de los más buscados, de los cuales más buscados ya se entregó uno, pero sí, hay unas situaciones allí, ahí nombran a Guarapo, ahí nombran a Pacho Marihuano, ahí nombran a Traqui, se me escapa el otro, estaban una vez los hermanos Saucedos, estaban una serie de personas que ya tienen plenamente identificada y que la comunidad lo ha dicho. Entonces, ¿cuál es el actuar de la autoridad en torno al desmantelamiento de esta estructura? Y yo sé que muy seguramente los capturan, hay un dicho que dice, a rey muerto, rey puesto. Entonces, otro generará el cambio generacional en esa estructura. Entonces, ¿de qué manera van a combatir el microtráfico? Eso no es con situaciones blandengues. Aquí yo creo que hay que tener política social acompañada de la oferta institucional que pueda darle duro a combatir el tema del microtráfico en los territorios, porque son los jóvenes que están siendo causa de ellos. Andrés, hay otra cifra y otra problemática dentro del tema de seguridad que también genera preocupación en la comunidad, y es el tema de los hurtos. Si bien, por ejemplo, en el tema de hurto de residencias ha habido una tendencia a la baja con relación al año anterior, 441 casos denunciados según la Policía Nacional con respecto a 606 que se reportaron a la fecha durante el 2018. Hay un incremento en el tema de hurto a personas, 1.175 casos en lo que va corrido de 2019. ¿Cómo podría tener relación situaciones de hurto como esa a toda esa realidad que usted nos acaba de esbozar? Y insisto, que el panorama en tema de la delincuencia en el territorio se debe a la falta de políticas sociales que ha tenido el municipio de Barrancabermeja y la garantía a sus ciudadanos en el ejercicio de derechos. El tema de hurtos es un elemento que hace parte o es un eslabón dentro de la cadena de la falta de oportunidades que se vive en el municipio. Perdón. Y es evidencia pues de allí. ¿Quiénes terminan hurtando las viviendas, el transeúnte? Pues las personas que lamentablemente están en el tema del consumo de sustancias psicoactivas y como elemento principal y primordial recurren a generar ese tipo de acciones para satisfacer sus necesidades. Vuelvo y digo, aquí hay elementos por parte de la administración municipal que también son responsables de esa situación, porque en últimas son los que deben generar esa oferta social, esa oferta institucional en darle garantía a esos jóvenes. Un tema, por ejemplo, el tema de homicidios, a mí me preocupa que el tema de homicidios se esté dando en jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. Ese es el rango de edad en que más se está registrando los homicidios. Es decir, están matando a los jóvenes acá en Barrancabermeja, podríamos decir, de acuerdo a las estadísticas. Están eliminando prácticamente sistemática a unos jóvenes porque no hay no hay situaciones de oportunidades para ellos. La administración municipal ha brillado por su ausencia en un programa que no genera atracción al tema juvenil. Entonces, ¿qué recurre haciendo el joven? A hacer hurtos, a pertenecer a un combo delincuencial y a ponerse de jíbaro en la esquina para que satisfagan sus necesidades. Entonces, un tema de necesidades aquí es, la alcaldía debe ser primordial en este eslabón,
para acabar con ese tipo de situaciones. De pronto muchos dirán, eso es una utopía lo que él habla. Yo creo que no es una utopía, yo creo que son las necesidades elementales en el territorio, porque si no hay una oferta institucional, no hay una estrategia social, política que gire en torno a defender y a garantizarle los derechos a los jóvenes, pues muy seguramente seguirán siendo caldo de cultivo para estas estructuras que están siendo llamativas en los territorios. Bueno, hay otras situaciones colaterales que genera también esta situación, Andrés, y que incluso ustedes pues las han denunciado, y es el tema del desplazamiento, ¿sí? Con una característica pues de que en otrora, en los tiempos de violencia, la gente lo que hacía era salir de Barrancabermeja y buscar otro municipio, buscar otro territorio. Ahora se habla de un desplazamiento intraurbano, que las personas salen de este barrio por alguna situación, las hacen desplazar para irse a otro barrio. ¿Cómo está ese panorama? Pues nosotros, en 2019 se han registrado, que tengo aquí cifras de estadísticas por parte de CREOS, hemos reportado 3 casos de desplazamiento intraurbano. Son situaciones que se han dado por alguna agresión en una comuna, y pues esa persona resuelve desplazarse a otro barrio, a otra comuna, porque le genera más confianza. Pero a eso se le suma algo que le hemos denominado nosotros el desplazamiento forzado silencioso. ¿Qué es ese desplazamiento forzado silencioso? Es aquel que no se denuncia y que resultó saliendo de la ciudad, del municipio, porque no habían garantías en torno a su protección, o porque el gobierno municipal le negó la posibilidad de salir del municipio, ya que hace unos meses atrás no aparecía un convenio que, si no estaba dentro del registro único de víctimas, pues lamentablemente la persona que era objeto de amenaza por parte de estructuras tenía que resolver bajo sus propios intereses qué era lo que mejor le podía resultar. Entonces, de hecho, algunas críticas que se hicieron como el movimiento social hacia la alcaldía iba dirigido a eso. Debe haber una ruta establecida, un protocolo, un convenio que garantice también la vida de aquellos que no son víctimas del conflicto, porque en última se está convirtiendo víctimas del conflicto con la acción que va dirigida en estos momentos. Entonces, muchos casos, yo reporto dentro de algo que le denominamos en CREOS la ruta de vida, de esos casos de desplazamientos silenciosos, reporto 2 casos 2019. Y fueron 2 personas que por situaciones en sus comunas terminaron que irse por sus medios, pues teniendo en cuenta que pues, la Secretaría, la Oficina Asesora de Paz y Convivencia nunca les resolvió los 70.000 pesos que les dan para que se vayan. Entonces esas situaciones se dan en situaciones críticas en el territorio. Entonces evidenciamos eso que se ha dado en los territorios, y los desplazamientos que se han dado de Yondó, de Cantagallo, de San Pablo hacia Barrancabermeja. Recordar pues los homicidios de los pescadores en Cantagallo. Sí. Eso generó una situación de desplazamiento de algunas familias, lo que se ha dado en San Pablo, lo que se ha dado en Yondó, ha dado unas situaciones de desplazamiento hacia Barrancabermeja, y muy seguramente de Barrancabermeja hacia otras ciudades. Entonces, evidencia pues una claridad en torno a que las dinámicas del conflicto armado se persisten en el territorio bajo algunas nuevas modalidades, y es lo que hay que identificar, porque hay que hacer lectura día a día en el contexto que se ha dado en Barrancabermeja y los alrededores. Andrés, ¿cómo entender uno que el discurso que manejan ustedes como organizaciones sociales dista mucho a veces del que manejan las autoridades en cuanto a ese tema de seguridad? Pues vuelvo y le digo, las autoridades y las instituciones instan a maquillar y a mantener un margen de estadístico de reducción, y puede que en algunos aspectos, y siempre se lo dije el año anterior cuando tuvieron un tema de reducción de homicidio alrededor de creo que 3-4 meses. Cosa que no está pasando este año. Se le reconoció en su momento de que evidentemente los homicidios habían hecho una tendencia a la baja, pero otros factores habían aumentado, como era la amenaza y el desplazamiento de algunos habitantes del puerto petrolero. El debate siempre se genera en torno a las estructuras que están allí. Para nosotros siguen siendo estructuras heredas del paramilitarismo, porque llevan ese linaje, ese color, esas características pues que están generando acciones en los territorios. Para ellos el paramilitarismo murió. Yo siempre he dicho, y siempre tengo una frase que suena muy grotesca, pero
para nosotros el paramilitarismo, en lo personal para mí el paramilitarismo es el hijo bastardo del Estado que lo creó y nunca lo reconoció. Y en estos momentos crearon un aparato, generaron un proceso de movilización para algunos, pero algunos siguieron haciendo de las suyas y que hoy están en los territorios generando. Entonces, ¿de dónde vienen los caparrapos? Expresión heredera al paramilitarismo. ¿De dónde vienen los urabeños, Rastros? Después de los urabeños generó el clan Úsuga, el clan del Golfo, de aquellos que hicieron parte de ese linaje paramilitar. Entonces, para nosotros la esencia paramilitar se mantiene, que con nuevos elementos, que de pronto el pelado que está en la esquina vendiendo y que le dan un revólver no tiene una concepción política e ideológica, pues es verdad, pero él reporta unas cuentas y él reporta algunos resultados a sus jefes inmediatos, que sí deben tener en su momento una acción económica en el territorio, y que muy seguramente el que se vaya en contravía de sus acciones económicas pues resultará siendo objetivo militar. Hay un reto grande entonces, Andrés, en cuanto al tema de seguridad. El reto primero, partiendo por la depuración de las estructuras del Estado. Aquí el reto es empezar a hacer lo que se tenga que hacer. El reto es asumir con gallardía las denuncias por parte de las instituciones, las denuncias hechas hacia las instituciones. El reto es generar toda una apuesta social, colectiva, a favor de los derechos humanos en el territorio. Y el reto aquí de todos y todas es generar una apuesta territorial. Nosotros somos dados a que la paz se construya en el territorio. ¿Y cómo se construye la paz desde el territorio? Generando este tipo de acciones que ayuden a ir en contrapeso de las acciones delictivas de las estructuras heredas del paramilitarismo allí. Si no hay esos elementos sociales, esos elementos que le den garantías al ciudadano, pues aquí recojamos y vamos. Pero el reto es para nosotros, las organizaciones, empezar a ganarnos el territorio. Y empezar a ganarnos el territorio no es solamente llegar a eventos ni con el discurso, es generar acciones políticas que vayan a la par de acciones institucionales para que de una manera resurja esa esperanza que pues muchos ciudadanos dicen en el territorio: aquí no vale nada.